Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Compartir con ustedes los otros problemas de salud. No solamente es el COVID-19 lo que está afectando la salud de los mexicanos, sino la grave crisis que se tiene y que aqueja a nuestro país no se debe exclusivamente a la pandemia. Tiene su origen en un virus que se ha multiplicado con la llegada del presidente del gobierno de Morena, que es el virus de la ineptitud. Mucho antes de que llegara el COVID a nuestro país, este virus ya estaba afectando a miles de familias. Pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, VIH, cáncer, se enfrentaban ya a dificultades para poder surtir sus recetas médicas ante el COVID. Hace más de un año, en marzo del 2019, iniciaron las protestas de padres de familia porque no había tratamiento para sus pequeños con cáncer. Hoy, 470 días después, la situación sigue grave y sin resolverse. En lo que va del año se han acumulado 294 quejas formales de pacientes con VIH que no cuentan con medicamento. El año pasado hubo un considerable retraso y disminución en la adquisición de vacunas, mientras que en años anteriores se destinaba alrededor de 500 millones de pesos para este rubro durante los primeros meses de cada año. En el 19 apenas se destinaron 50 millones. El día de ayer no le quedó más remedio al presidente que reconocer lo que desde hace meses veníamos señalando y lo había negado. No hay medicinas. La buena noticia, dice, es que buscará el apoyo de dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas para adquirir medicamentos en el extranjero, destinando 120,000 millones de pesos. La muy mala noticia es que ese presupuesto será destinado para el 21 y para el 22, como si los pacientes tuvieran que esperar y las enfermedades no avanzaran. El sector salud es un desastre. 6 meses han bastado para evidenciar el fracaso del INSABI, un instituto que se echó a andar sin planeación, sin organización, sin reglas de operación y lo que es más preocupante, bajo la dirección de un antropólogo sin experiencia administrativa en temas de salud. Al día de hoy, ni siquiera en el portal de transparencia aparece el INSABI. El costo del virus de la ineptitud no se mide en pesos, se mide en vidas, en dolor y en angustia. Destinan menos presupuesto a salud y el recurso escaso que se tiene lo gastan mal. Se realizan adquisiciones improvisadas, compra con sobreprecio productos que no cumplen con la calidad, generan cuellos de botella en aras de la austeridad. Por un lado, escatiman en la salud, pero por otro lado no les importa pagar miles de millones de pesos más para proyectos faraónicos que están saliendo más caros que lo presupuestado. Así son las prioridades y las preocupaciones de este gobierno federal. Hasta aquí dejo mi participación para estar atenta a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Gerardo Zedillo. Gerardo, por favor. El tema de salud, muy interesante, pero desde luego también tenía yo otro asunto que quería cuestionarles, que es el asunto de esta carta que emiten una serie de intelectuales, pues cuestionando, digamos, las prácticas políticas que lleva a cabo Morena en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para obtener mayorías artificiales, allegándose de diputados, digamos, a los que pues no sabemos cómo logran, digamos, adherirlos ahora para tener una mayoría incluso calificada, y que, bueno, pues ha sido cuestionado por estos intelectuales, y el presidente le responde con una carta en la que los descalifica totalmente, dice que son antidemocráticos, que son los intelectuales orgánicos del viejo régimen, y que, bueno, pues efectivamente, qué bueno que se quitaron la máscara. Yo quisiera preguntarles si en este caso, bueno, pues finalmente el presidente está en lo correcto en responder o no, o cómo evalúan ustedes la respuesta que da el presidente a este grupo de intelectuales. Gracias. Senadora Reynoso. A ver, el presidente ha sido, en varias ocasiones lo ha reiterado, que el que opine diferente simplemente está en su contra y no le importa quién sea. Creo que es un reflejo más lo que sucedió con esta carta y con la respuesta que da, que es para preocuparse, porque más allá de posiciones políticas partidistas y en el debate que se puede generar en el legislativo,
me parece que la forma en cómo responde a este grupo de intelectuales, que además, pues aunque él no lo quiera reconocer, pero pues yo recuerdo que igual han observado las cosas que consideran no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, que son objetivos en sus opiniones. Sin embargo, ahora como nunca en la historia, pues tenemos a un presidente que, como él mismo lo dijo a principios del mes de junio, se está o no se está con la cuarta transformación. Y si se opina diferente, para él es un enemigo. Y si no se está con la cuarta transformación, entonces lo descalifica, lo cual me parece que es muy grave, porque la democracia se construye con la pluralidad de ideas, de opiniones, y se tiene que fortalecer lejos de estar laminando como lo ha hecho el presidente. Quisiera nada más agregar a mi pregunta, Sergio, si me permiten rápidamente. Claro, adelante. De alguna manera, digamos, existe la posibilidad, o no la ven como lo plantean estos intelectuales, de que hay una especie de, digamos, de gran corriente opositora al gobierno federal o a la cuarta transformación, que en el 2021, pues sí, digamos, se consolide se logre efectivamente un contrapeso de cara al 2021. Sí habrá esa posibilidad de un gran acuerdo. Senador Reynoso. Sí, a ver, pues yo, o sea, como lo están planteando, yo creo que la oposición, y como se ha mencionado, no solamente es de partidos políticos, o sea, la oposición también es la opinión de los ciudadanos, y que habrá que esperar en su momento y en los espacios que corresponde para poder analizar la posibilidad. Lo que sí es un hecho, y como lo hemos trabajado en el Senado, hay un bloque de contención. Y que también hay que decirlo, habrá temas en los que no podamos coincidir, pero en aquellos en los que consideremos que sea lo mejor para México, es como estamos actuando. Ni siquiera, o sea, no es un bloque, no es un bloque para una elección del 21, es un bloque para contener y que no sigan destruyendo al país en estos momentos. Y habrá que esperar, pero lo que yo sí digo, la oposición no solo tiene que ser en los partidos políticos, sino la opinión de los ciudadanos es muy importante. Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro tiene la palabra. ¿Estás por ahí, Jorge? Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Senadora, pregúntame, por principio de cuentas, su opinión respecto de que la Secretaría del Trabajo se suma a la Secretaría de Economía y le retira estas computadoras y hasta el agua para beber a los trabajadores de la dependencia. El recorte que ha habido en mujeres, que alcanza el 75% del presupuesto de este organismo. Y si me lo permite, quisiera agregar una tercera pregunta. ¿Hay negociaciones para presentar una iniciativa alterna para reformar el presupuesto, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria? ¿Está el PAN trabajando en eso? Muchísimas gracias. Senadora Navarro. Senadora Nadia Navarro, por favor. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, inicio por comentarles que ayer nosotros justo hicimos esta denuncia que primero inició con el recorte presupuestal para 7 entidades en el tema de la alerta de género, que este mecanismo nos ha ayudado a implementar distintas políticas públicas que ayudan a incidir de manera directa en el combate a la violencia contra las mujeres. Ayer, en la junta directiva que hubo en el Instituto Nacional de las Mujeres, se da a conocer este recorte presupuestal que alcanza un 75%. De verdad que es indignante. Primero, porque de 207 millones de pesos, hoy solo se cuentan con 55. Este recorte se justifican diciendo que obedece a todo un recorte de gobierno, de una estructura gubernamental. Que me perdonen, pero hoy en el artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Disciplina Hacendaria hay un artículo que prohíbe estrictamente la reducción de programas que tengan que ver con el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, este blindaje jurídico, este blindaje parlamentario que se encuentra en este artículo, obedece a una lucha que han tenido feministas a lo largo de muchos años. Está en la ley, no solo en el presupuesto de egresos, sino que también
en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Sin embargo, no solo hay una falta de empatía. Yo no veo que el presidente hoy quiera tocar sus grandes obras, como es el Tren Maya, como es Dos Bocas, como es el aeropuerto de Santa Lucía. Antes de eso, puso de frente a las mujeres. Y hoy se justifican diciendo que solo es un recorte de servicios en los capítulos 2000 y 3000. Que me disculpe el presidente, pero nuevamente exhibe su absoluto desconocimiento. Él debe de saber que en el Instituto Nacional de las Mujeres hay programas que subsidian a las entidades federativas y que bajo estos capítulos que hoy están en la ley del presupuesto de egresos, se contratan psicólogas, se contratan abogados y con eso las secretarías de igualdad, los institutos de las mujeres en las entidades contratan personal para poder ayudar a las mujeres que llegan en situación de violencia. No va a haber esa contratación. De por sí, empieza desde marzo y se va prorrateando. Hoy, sin presupuesto, sin infraestructura, sin recurso humano, ¿qué explicación le vamos a dar a las mujeres? Nuevamente parecen hacer cifras alegres. Parece que todo se reduce a una risa burlona, dejando de lado el dolor que hoy muchas mujeres viven, no solo porque han perdido familiares por la pandemia, sino que además no tienen una estructura a dónde ir. Nos quedamos sin refugios. Nos quedamos sin escuchar a las mujeres que padecen cáncer. Nos hemos quedado sin un acceso a la justicia. Y hoy no tenemos infraestructura. Tocar la infraestructura del Instituto Nacional de las Mujeres y de los programas que ellos dicen que no están encaminados es una absoluta mentira. Solo se exhibe el desconocimiento, pero además se me hace insensible y se me hace poco empático por parte del presidente. Hay organismos internacionales reclamando que el presupuesto de las mujeres no se toque, porque primero debe de estar la estabilidad que debe de rendir una infraestructura de gobierno para que las mujeres tengan pleno desarrollo. Qué lamentable, como lo dijimos ayer, como se denunció el día de hoy, y hoy se ratifica. Tenemos que alzar la voz y como dije, esto no es un tema de partidos, esto no es un tema de empatías, esto es un tema de mujeres y aquí seguramente encontraremos voceras, aliadas y aliados que nos ayudarán a decirle al presidente que el presupuesto de las mujeres no se toca. Gracias, Sergio. Gracias. Senador López Rabadán, ¿algún comentario, por favor? Gracias. Evidentemente, lo que estamos viviendo en términos de los derechos humanos de las mujeres en este gobierno es un retroceso. Es claro que no hay una visión feminista en este gobierno. Es claro que las feministas de antaño hoy están calladas. Es claro que el presidente López Obrador no entiende los derechos de las mujeres y por eso es que destruye a las instituciones que están establecidas para ayudar a las mujeres. El presidente López Obrador nunca ha podido decir que es feminista porque efectivamente no lo es. Y la muestra más clara es esta destrucción que está haciendo de la administración pública que ayuda a las mujeres. Cuando nosotros escuchamos hace un par de días a la secretaria de Gobernación diciendo que se iban a cubrir y se iban a proteger las instituciones encargadas de los derechos humanos para las mujeres, nosotros confiamos. No pasaron ni 48 horas para destruir desde el Instituto Nacional de las Mujeres este presupuesto. Nuevamente, el gobierno le mintió a los mexicanos. Qué desafortunada la votación de ayer. Qué desafortunada porque quienes acompañaron este recorte brutal al Instituto Nacional de las Mujeres, pues evidentemente fueron los integrantes del gobierno de López Obrador. Por eso es que se ve una votación tan cerrada, porque esa definición en el seno del Instituto Nacional de las Mujeres se dio desafortunadamente por los López Obradoristas, por los amlistas, por la Cuarta Transformación que está adentro y que forma parte de las decisiones de este cuerpo colegiado que ayer votó. Es terrible que no hayan escuchado los argumentos de la sociedad civil. Ayer la sociedad civil habló, dio argumentos sólidos en la defensa del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres y nuevamente López Obrador lo que hace esta transformación, esta cuarta transformación, pero sobre todo lo que hacen estos representantes de Morena es que no escuchan a los expertos, no escuchan a quienes durante muchos años de su vida
han hecho la defensa, han materializado la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La sesión de ayer es una tristeza, es un retroceso, es ir como los cangrejos para atrás. Los derechos humanos deben evolucionar, no involucionar. Los derechos humanos deben protegerse, no destruirse. Esta decisión del recorte brutal que ha hecho el gobierno de Morena es una muestra más del desdén, del desprecio, de la misoginia y del machismo que impera en este gobierno. Muy lamentable. Acabamos de reclamar el recorte de más del 30% a las entidades que tienen alerta de género, y en la misma semana vuelven a recortar un presupuesto en contra de las mujeres. Pareciera que la prioridad de este gobierno es materializar una refinería obsoleta, una refinería que no va a servir en el siglo XXI. Y para conseguir ese propósito han destinado a destruir las instituciones que protegen a las mujeres. Muy lamentable, describe de cuerpo entero a este gobierno misógino y machista, pero bueno, congruente con lo que ha dicho López Obrador, es claro por qué no se puede reconocer feminista, porque evidentemente no lo es. Muchas gracias. Senadora Reynoso, por favor. Sí, a ver, porque nada más un comentario breve respecto a lo que comentaban también mis compañeras. No es el primer golpe que se le da a los programas que benefician principalmente a las mujeres. Recordemos desde el año pasado con la desaparición de estancias infantiles, de las estancias infantiles, que era un apoyo muy importante para las mujeres. Pero pasando a las otras preguntas que nos hacía, si el PAN estaba proponiendo, desarrollando alguna iniciativa en torno a la ley de presupuesto en diputados, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados sí está construyendo una iniciativa, es decir, si se ha de discutir, no es precisamente la que el presidente estaba proponiendo, pero sí dejarlo en claro que lo están haciendo el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Y sobre las reducciones, o que se piensa hacer lo mismo en la Secretaría del Trabajo, en Economía, pues la verdad es que están haciendo a las dependencias inoperantes. Como bien se ha dicho, esto no es austeridad, sino es austericidio, y que ven deterioro del trabajo, de los resultados y de la atención a los ciudadanos. O sea, sí creo que en lugar de que el recurso que podrían ocupar para que funcionaran mejor las dependencias y que no lo estuviera, pues, tirando a otros lados o en proyectos que definitivamente no les serán de beneficio al país en estos momentos, como lo mencionaba Kenia, pues es lo que están haciendo, y qué lástima, porque, insisto, va en deterioro de la atención y de los servicios. Y una dependencia inoperante, pues la verdad es que no tiene sentido, y que incluso podría ir hasta en contra de medidas sanitarias, ¿no? Dentro de las propias dependencias. Muchas gracias. Karina Aguilar me pide que haga su pregunta. Para la senadora Reynoso, dice, ¿la compra de medicamentos en el extranjero afecta a la industria mexicana? Y no hay capacidad del gobierno para evitar la corrupción en las licitaciones y por eso tiene que recurrir a la ONU. Primero la senadora Reynoso y si gustan, por favor. A ver, sin duda, hay, y lo dije en el mensaje, hay una ineptitud para el manejo de la administración. Y miren, el tema de licitaciones, nosotros lo advertimos desde el 2018. Desde el 2018 advertimos que concentrar las compras en Hacienda sería un fracaso y un gran error. Y el tiempo nos dio la razón. El año pasado no lograron hacer licitaciones. Todo fueron adjudicaciones directas. El 70-80% fueron adjudicaciones. Para este año, si recordamos el desabasto, y fuera de COVID, que no le echen la culpa al COVID, porque los insumos y las licitaciones se debieron haber hecho el año pasado para el 2020, no en enero ni en febrero. Si recordamos, en el mes de febrero, el presidente manda llamar a todos los laboratorios para preguntarles qué tienen en inventarios. O sea, se ve que desconoce por completo el área de salud y cómo es que se producen los medicamentos y las vacunas.
porque ya estaba anunciado que no habría medicinas suficientes para este año porque no supieron hacer su trabajo, porque desde la Oficialía Mayor de Hacienda no han logrado concretar una licitación. Y entonces ahora ponen de pretexto que dicen que harán las compras internacionales en esta compra consolidada con la OMS, que es, sí, por supuesto, en deterioro de la industria nacional. Pareciera que no están viendo la realidad del país y que no les importa terminar con empresas, con empleos, pero también no hay que olvidar que, por ejemplo, en el mes de febrero el propio subsecretario López-Gatell declaraba que en COFEPRIS tenían detenidas lotes de vacunas porque no tenían los requerimientos. Esas vacunas que se adquirieron en el extranjero no tenían los requerimientos que pudiera atender las enfermedades en México, al menos las que se anunciaban. Entonces, pues la ineptitud de este gobierno sí va en deterioro y en detrimento de la industria nacional, y perdón, pero puede ir también en detrimento de la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Senadora, para la senadora Kenia López nos pregunta Israel Aldave, y si alguna del senador Navarro o senador Reynoso gustan aportar, dice, sobre la posición del grupo sobre la licencia de la senadora Vanessa, y si con esto gana Morena un escaño. Bueno, no he tenido yo la oportunidad de platicar con Vanessa de manera personal. Entiendo, no sé si Ale o nadie han hablado con ella. Yo solamente decirte que de manera personal a mí me parece pues muy complejo que se vaya una mujer inteligente del Senado de la República. La verdad es que en este Senado hemos tenido que vivir con pues mujeres que solamente obedecen y mujeres que aportan. A mí me parece que Vanessa era una mujer que aportaba al Senado de la República, y ojalá y haya pues una, digamos, una suplencia, ¿no?, que pueda continuar aportando de la misma forma. Todos conocemos a Vanessa en su carrera, hay que reconocerle su talento, hay que reconocerle, digamos, trabajo, esta mesura. Es una mujer muy, digamos, tiene una forma de hacer política muy técnica. Yo creo que pues, le vamos a extrañar el Senado de la República, y ojalá y su suplente venga a pues, aportar pues de inicio al bloque de contención. A mí me encantaría, digamos, que este bloque de contención siguiera siendo fuerte y siguiera generando contrapesos en el país. Ojalá y así sea. Muchas gracias. Nos pregunta Claudia Flores Barreto. Dice, me gustaría la opinión sobre el recorte del 75% en mujeres. ¿Qué consecuencias ven que traerá? ¿Por qué recortar más apoyo a las mujeres? Hay feminicidios creciendo, igual hay violencia doméstica de género, etcétera. ¿De qué sirve que aprueben reformas de paridad a nivel constitucional si no hay presupuesto para lo básico? Senadoras Navarro o López Rabadán, quien guste, o las dos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Kenny. Si quieres solo puntualizar, como ya lo hemos manifestado, por supuesto, dejemos de reconocer que habiendo sido gobierno, se lograron, más bien, reconozcamos que cuando hemos sido gobierno con estas causas feministas, muchas legisladoras lograron, como ya lo comenté, concretar de manera puntual un candado legislativo, tanto en la ley de presupuesto como en la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Sin embargo, hoy, haciendo de lado estos artículos que de manera puntual establecen que el presupuesto de las mujeres no se toca, se vio un recorte presupuestal del 75%. Pero no solo eso, los mecanismos que son tan importantes como es la alerta de género, en entidades federativas que ocupan los primeros lugares en feminicidio, hoy también se quedaron sin presupuesto. De verdad, que dejemos la palabra indignante, hagamos algo, como ya lo hemos dicho, convoquemos a todos los partidos, convoquemos a todas las aliadas y alcemos la voz
solicitemos que organismos internacionales intervengan para que este presupuesto se devuelva. ¿Por qué? Porque es lamentable, de verdad lo vuelvo a decir, que en temas de infraestructura, como es el Tren Maya, como es Dos Bocas, como es Santa Lucía, el dinero se esté despilfarrando. Tenemos ejemplos clarísimos en el tema de energía, tenemos ejemplos clarísimos como el avión presidencial, donde nos ha costado dinero a las y los mexicanos, y es increíble la insensibilidad y la poca empatía que ha tenido, efectivamente, como tú lo has dicho. Hoy más que nunca la violencia se ha incrementado en contra de las mujeres. Esta pandemia ha dejado sin trabajo a las mujeres, pero sobre todo sin acceso a la justicia. ¿Y cuál es la respuesta del presidente? No solo que no es feminista, sino que además no le importan las mujeres. Kenny, si quieres seguir continuando, por favor. Senadora López Rabadán. Gracias, Bernardo. Sí, Claudia, me parece que este sí es uno de los temas que más nos deberían de preocupar como mexicanos y como tomadores de decisión. Esta definición de recortar de manera brutal al Instituto Nacional de las Mujeres describe de cuerpo entero lo que está pasando en nuestro país, y desafortunadamente es que las mujeres no están siendo prioridad en el gobierno. Rechazamos categóricamente este recorte. Es obvio que hay una necesidad de recursos, pero no es destruyendo las instituciones que se encargan de cuidar los derechos humanos de las mujeres como deben de conseguir dinero en este gobierno. Hoy, más de 10 mujeres son asesinadas al día, y eso pareciera que el gobierno no lo ve. Más de 10 mujeres pierden la vida por dos tipos de delitos: por feminicidios, esto es que las maten por el hecho de ser mujeres, o por homicidios dolosos, evidentemente por la inseguridad que se está viviendo en México. Es claro que lo que se necesita es fortalecer a las instituciones que protegen a las mujeres y no debilitarlas. Este recorte que ha sufrido el Instituto Nacional de las Mujeres es absolutamente violento, es absolutamente machista, como machista es este gobierno y las definiciones que se han tomado. Cuando nosotros vemos las prioridades de López Obrador, cuando vemos las prioridades de Morena, pues no podemos entender que haya una prioridad por encima de los derechos de las mujeres en este país. Y esa prioridad es construir una refinería obsoleta. Esto que sucedió el día de ayer, como bien se ha dicho aquí, va sumado a el recorte de las entidades federativas que tienen una alerta de género. Durante estos más de 500 días de Morena en el poder, solamente hemos tenido retrocesos en los derechos de las mujeres mexicanas. Hay que decirles no, hay que decirles ya basta, hay que decirles deténgase a esta destrucción que están haciendo de los derechos de las mujeres. Me parece que no solamente es un tema de la oposición, es un tema de todas y de todos los mexicanos, incluso de aquellos que votaron o de aquellas que votaron por López Obrador. Hoy, desafortunadamente, estamos viendo que este gobierno le da la espalda a las mujeres mexicanas, sin importar colores, sin importar edades, sin importar entidades federativas. Le está dando la espalda a las mujeres mexicanas, violentando sus derechos y destruyendo a las instituciones que estaban para protegerlas. A mí me preocupa muchísimo que haya mujeres feministas históricas que hoy estén calladas y que no digan nada. Me parece preocupante que además traten de argumentar que esto es por la pandemia. Es increíble, porque aquí se ha dicho muy bien los errores que se han tenido antes de la pandemia en este gobierno, la definición de destruir las estancias infantiles que va en contra de las mujeres mexicanas, de las niñas, de las mamás, de las maestras, fue antes de la pandemia, así que no busquen una salida distinta. La salida es que a este gobierno no les importan las mujeres, muy lamentablemente. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, tienes la palabra. ¿Estás por ahí? Sí, Sergio, muchas gracias. Buenas tardes, senadoras. Quisiera preguntarles, hablan de acudir a organismos internacionales para denunciar
estos recortes presupuestales, ¿a qué organismos acudirían? Y si no es necesario realizar acciones más fuertes, más decididas, movilizaciones, tal vez ahorita de manera virtual, ¿verdad? Pero sí hacer algunas acciones más contundentes, más fuertes para que se entienda la gravedad de lo que se está provocando. Y quisiera hacerles una pregunta en relación a un asunto muy concreto sobre otro tema que tiene que ver con la contaminación en la bahía de Acapulco. No sé si me pudieran dar un par de opiniones en relación a estas aguas residuales que se vertieron a la bahía de Acapulco y que han provocado una contaminación terrible y que, bueno, ya hay hasta denuncias penales contra el ayuntamiento por estos hechos. Muchísimas gracias. Sergio, si me permites, hay un llamado, como lo había comentado, por parte de Amnistía Internacional. Quien está liderando este llamado y coordinando estos esfuerzos es X Justicia. Ahí se están concentrando la gran mayoría de voces activistas, feministas, y como ya también lo comentó la senadora el día de ayer en la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, se manifestaron las organizaciones civiles. Lo más seguro es que, como siempre lo hemos hecho, nos vamos a organizar y nos seguiremos organizando para defender no solo lo que se ha ganado en esta causa, que no es mía, no es de una sola persona, es de todas las mujeres. Lo hacemos por las que ya no están, las que perdieron la vida en actos de violencia, lo hacemos por quienes vienen, lo hacemos por las trabajadoras, por las personas que han perdido sus empleos, por las personas que requieren todas estas redes de apoyo, toda esta estructura gubernamental y de instituciones que se han venido construyendo a través de muchos años. De verdad, es importante que el mensaje le llegue al presidente. No estamos hablando de dinero como tal, estamos hablando de cientos y miles y millones de mujeres que hoy dependen de una estructura que debe de darles la certeza de poder acudir a alguien cuando se encuentran en una situación de violencia. Es una necesidad apremiante que se reconsidere la reasignación del presupuesto que brutalmente y de manera violenta le fue quitado al Instituto Nacional de las Mujeres. Y vuelvo a repetir, no desviemos la vista. En el capítulo 2000 y 3000 había recursos para contratar a psicólogas, abogadas y médicas que servían de infraestructura para poder atender casos de violencia. Muchas gracias. Senadora Reynoso. Sí, a ver, Gerardo, respecto a lo que mencionabas de la contaminación que se ha generado y las denuncias que se han dado en el estado de Guerrero, pues mira, la verdad es que pues el medio ambiente está para que se atienda y pues que hagan lo que deba de ser. O sea, creo que en este sentido, primero lo que debe de existir pues es un Estado de Derecho, es el respeto al medio ambiente. Ayer yo veía un tuit de la CFE, pues presumiendo la inversión, digo que además yo no encuentro dónde, pues cómo hasta presumirlo, de adquirir 2 millones de toneladas de carbón para impulsar la reactivación económica carbonífera de Coahuila. O sea, no sé si eso les enorgullece en lugar de estar pensando en cuidar al medio ambiente y en transitar a energías limpias. Lo mismo puedo decirte del tema de Guerrero, de Acapulco, que se haga lo que se tenga que hacer, se debe de cuidar, y no solamente en Acapulco, en cualquier entidad de la República donde se esté causando contaminación a las aguas. Perdón, tiene la palabra Félix Muñiz. ¿Nos escuchas, Félix? Sí, ahí me escuchan ustedes. Sí, perfecto, por favor. Correcto. Bueno, una pregunta para la senadora Reynoso. Quisiera preguntarle, el presidente siempre ha dicho que está tranquilo, está muy tranquilo con su conciencia, pero la inexperiencia de él en salud y también la de sus colaboradores le cambiará su optimismo. Y en dado caso, ¿ustedes creen que cargará con los decesos por cáncer y otras enfermedades en un futuro? Es decir, ¿ya perdió la brújula el señor presidente? Esa es una pregunta. La otra, para quien me la quiera contestar, el gobernador Bonilla allá en Baja California cancela también una empresa desalinizadora y hasta parece que aplicó el ejemplo de AMLO en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
que la cuarta transformación se estará convirtiendo en la cuarta destrucción de este país. Y la última, la ONU dice que México es el país que realiza menos pruebas para el COVID. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué esa cerrazón de no aplicar pruebas? ¿No hay presupuesto? ¿O México tendrá que aportar una cuota de muertos? O sea, porque yo no entendería. Gracias por sus respuestas. Sí, Félix. A ver, pues qué bueno que el presidente duerma tranquilo. Malo para México, pero si no tiene problemas de sueño y si a él no le remuerde la conciencia que lo que ha causado sus decisiones en torno al tema de salud, pues qué pena porque no es posible que no pueda sentir y no pueda corregir absolutamente nada todos los errores que han cometido. Qué pena que no pueda reconocer que los niños que tienen cáncer, que no han podido tener un tratamiento estable y que no le echen la culpa al COVID, desde el año pasado no ha habido abasto suficiente de medicamentos. Si a él no le importa que no haya vacunas en los estados porque simplemente no han sabido manejar nada del tema de salud, si a él no le importan todas las muertes y cómo han maquillado las cifras por el tema de las defunciones por el COVID y que más allá de cifras son familias que están sufriendo, si a él no le remuerde la conciencia todo el dolor que está causando sus decisiones, pues entonces no sé qué tipo de ser humano sea. Porque está a la vista de todos que no ha podido acertar en el tema de salud, no en el COVID solamente, sino desde que inició con su ánimo destructor de instituciones y que a estas alturas no puedan hacer algo bien. Respecto al tema de pruebas, lo hemos señalado infinidad de veces y poniendo ejemplos con quien quiera. Si no solamente es el tema de pruebas, es el tema de la reactivación, es el tema de cómo se pudo contener en otros países, pero sin duda, de acuerdo a la población que México tiene, por cada millón de habitantes aplica 5,000 pruebas, mientras que, ¿qué país te gusta? Con una población similar, bueno, Canadá con 108 millones aplica 87,000. O sea, y a él no le importa si la OMS recomienda pruebas porque él tiene sus datos, él tiene sus científicos, él tiene su forma matemática, que definitivamente todo el mundo está equivocado menos él. Lo peor es que sus datos, sus cifras van en detrimento de la dignidad de la población mexicana. Muchas gracias, senadora. Silvia Arellano, tienes la palabra para finalizar. Buenas tardes, senadoras. Sí, ya. Buenas tardes, senadoras. Preguntarles, bueno, más bien insistir en este tema de la licencia de la senadora Vanessa Rubio. Su suplente renunció al PRI el año pasado y actualmente trabaja en el gobierno de Jaime Bonilla. ¿Esto no va a debilitar al bloque? ¿Y qué va a hacer el bloque precisamente pues para mantenerse, sobre todo porque este sería un voto pues decisivo en algunas tomas de decisiones? A ver, lo que yo me gustaría comentar y coincidiendo con Kenia, pues primero, y que yo platiqué con Vanessa hoy por la mañana, es una pena, es una mujer muy estudiosa, muy trabajadora, que conoce mucho la parte técnica y sí es una pena que pida licencia. Ahora, su suplente, pues miren, yo esperaría a que llegue la suplente, y ver en todo caso cuál es su decisión. Porque pues hemos visto ahí algunos movimientos y pongo el ejemplo de repente nos enteramos de la licencia del senador Félix Salgado y su suplente llega, pero no llega a Morena, llega al PES y luego ve un video que siempre no, que sí va a regresar Félix Salgado, o decisiones que se han tomado también en Morena y que uno luego no entiende ahí el movimiento entre sus aliados. Yo esperaría que llegue la suplente de Vanessa y ver finalmente cuál es su decisión.
y cómo queda el grupo parlamentario del PRI. Puede pertenecer y permanecer en el PRI, en el grupo parlamentario, puede que no, pero esa decisión va más allá de lo que nosotros podamos opinar. Será una decisión de la propia legisladora una vez que tome protesta y del propio grupo parlamentario del PRI. Yo creo que habrá que esperar a ver qué define. Pues ya dijo que que está divorciada del PRI y que no hay marcha atrás. Pues mira, Silvia, me parece que nosotros seguiremos apostándole por continuar con un bloque opositor. El bloque ha podido detener una cantidad importante de irresponsabilidades propuestas por López Obrador y por Morena. Nosotros continuaremos como oposición, como PAN, buscando las prioridades de los mexicanos. Es necesario que cada uno de quienes no estén de acuerdo con las definiciones de López Obrador, hoy estamos viendo una administración pública terrible, una destrucción de las instituciones, unas definiciones en términos de salud que están matando a los mexicanos. Así es que nosotros seguiremos construyendo con ella y con quienes más quieran pertenecer y quieran sumarse al bloque opositor en beneficio de México. Es claro que hoy hay dos visiones de país, ¿no? Los que creen que López Obrador lo está haciendo bien y los que creemos que no y que las estrategias tienen de inicio que existir o en su caso que cambiar. Así es que seguramente esperaremos a que llegue, esperaremos a poder construir con ella y con cualquier otro integrante más, inclusive de otros grupos parlamentarios, lo que está pasando, lo que va a pasar desafortunadamente en el mundo, pero sobre todo de manera más extrema en México por la ineficiencia del gobierno, me parece que obliga a replantear las posiciones políticas de todos los integrantes del Senado de la República.